tal, amigos? Bien, continuando con estos pequeños clips muy rápidos, hablaremos hoy de la genética. La genética suele dar mucho miedo, ¿ok? Suele dar miedo porque siempre pensamos que la genética lo es todo. Entonces vamos a hablar hoy sobre lo importante y lo sobrevalorado de la genética. Nosotros, primero de todo, tenemos que saber qué es un gen y para qué sirve un gen. Entonces, un gen no es otra cosa que una pequeña parte del ADN. Nosotros sabemos que el ADN son una serie de como partículas enroscadas, como si fueran una doble hélice, colocado dentro del núcleo de la célula. Y por lo menos nos han enseñado que de eso depende la vida celular, la función celular. Pero ahora bien, ¿para qué sirve un gen en realidad? ¿Para qué sirve? Un gen no es otra cosa que un ordenador que puede estar apagado o puede estar encendido. Ese ordenador, cuando está encendido, ejecuta un programa, ¿correcto? Bien, entonces el programa que ejecuta un gen tiene una finalidad, la de producir una proteína. Entonces nosotros tenemos que un gen equivale a una proteína. El ser humano tiene de promedio aproximadamente 22.000 genes y por lo tanto se supone que nosotros producimos 22.000 proteínas. A según de donde esté ese gen, en qué célula esté, tendremos esa determinada proteína. Que puede ser una hormona, una neurotransmisor, puede ser una inmunoglobulina de defensa, una enzima, por ejemplo, digestiva, en fin, todas son proteínas. Perfecto, entonces ya sabemos para qué sirve un gen. Por encima de todo esto, es importante entender que los genes están sujetos a todos los cambios que existen en el exterior, porque la célula tiene la capacidad de conectarse, de comunicarse con la célula vecina y con el entorno. Ese entorno puede activar o desactivar un gen. Seguramente habrán oído, porque esto ya es una palabra que circula desde hace mucho tiempo, de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? No es otra cosa que la influencia del medio ambiente, la influencia del ambiente exterior de la célula sobre la activación o la desactivación de ese gen y por lo tanto de su función. Lo que queda claro, obviamente es muy rápido tratar de sintetizar en apenas 5 minutos y todo lo que es la genética. Esto es como un abrebocas. Pero lo que sí podríamos decir es que en líneas generales la genética no es el destino. La genética implica eso que acabamos de hablar de ese entorno, porque ese entorno estará relacionado con, como se dice siempre en la medicina, cuando no entiende algo, intenta hacer una investigación más profunda para ver si hay una causa genética y dice, bueno, es genético y es algo así como que nos quedamos tranquilos, porque bueno, es genético y punto. El detalle interesante de todo esto es que si es genético, si un gen está modificado cuando un niño nace, la pregunta es, ¿se modificó en el útero? ¿Se modificó antes de que naciera? ¿Se modificó luego que naciera? O sea, ¿cuáles fueron las causas que pudieron producir esa modificación? Entonces, ¿sería entonces posible reactivar un gen dormido? Es que existen varios tipos de genes, pero los que son sujetos a la epigenética, es decir, aquellos genes que están sujetos a modificarse por el entorno, por supuesto la respuesta es sí. ¿Okay? Todo depende, porque nosotros vivimos, como decimos siempre, en un ambiente tóxico, ingiriendo sustancias tóxicas, con células cada vez más desnutridas y obviamente con miedo. El miedo que produce un bloqueo general. Por lo tanto, cuando hablamos de epigenética, que pueden producir bloqueo, no solamente hablamos de sustancias tóxicas, de alimentos dañinos, sino que también hablamos de emociones. Las emociones logran producir cambios sustanciales en la activación o desactivación de nuestros genes. Fíjense la diferencia que hay a nivel emocional. Una persona triste y una persona emocionalmente activa, feliz, tienen unos cambios de tipo hormonal completamente diferentes. Por lo tanto, en líneas generales podemos decir que si nosotros cambiáramos estos 4 elementos que he hablado antes,
o vuelvo a repetir, el ambiente, ¿okay? La alimentación, las sustancias tóxicas que nos rodean en todo sentido y también personas tóxicas que pudieran influir y obviamente nos quitamos el miedo de encima, es decir, que no existe el miedo en nuestra vida, pues hemos cambiado completamente el paradigma, es decir, podríamos vivir en una forma equilibrada. Gracias y hasta la próxima.